Nuestras historias no son reales y están creadas solo para entretener. Suscríbete a Storylab para más historias. Comencemos esta. Trevor Mills había cimentado su vida en la precisión. 20 años como contador forense para el Departamento de Justicia le habían enseñado que cada mentira dejaba rastros, cada traición creaba patrones y cada debilidad podía explotarse con precisión quirúrgica. Lo que no esperaba era encontrar esos mismos patrones en su propio matrimonio. La sala de conferencias de Mills and Hoffman Securities parecía más pequeña de lo habitual, mientras Derek Hoffman, su cuñado y socio, paseaba tras la mesa de caoba. Brianne estaba sentada frente a Trevor, tamborileando con sus dedos impecables sobre su portafolio de cuero, una manía nerviosa que había desarrollado recientemente. Los informes trimestrales estaban repartidos entre ellos, pero Trevor intuía que esta reunión no tenía nada que ver con números. Los ingresos han bajado un 18%, anunció Derek, con ese tono familiar y condescendiente que Trevor había tolerado durante 3 años. Tenemos que tomar decisiones difíciles. Trevor estudió al hombre que se había casado con ella y se había unido al negocio familiar. Derek era todo lo que Trevor no era: alto, carismático, con la confianza que emana de no tener que ganar nada. Su esposa había insistido en incorporar a su hermano menor a la empresa tras la muerte de su padre, a pesar de las reservas de Trevor. El contrato de Carmichael por sí solo debería compensar esa pérdida, respondió Trevor con calma. Además, estamos a punto de cerrar el trato con Henderson. Necesitamos eliminar los puntos débiles. Estás fuera de la compañía, declaró Derek de repente, con la mirada clavada en Trevor. Acepta tu fracaso y vete. Las palabras fueron como un golpe físico, pero fue la respuesta de Brianne lo que realmente lo destrozó. Su esposa durante 12 años, la mujer a la que había apoyado durante sus estudios de derecho, quien había afirmado amarlo en cada lucha, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: «Fuera de mi vida también. No vales nada». El entrenamiento de Trevor entró en acción: observar, analizar, seguir cada detalle. La mano de Derek posó posesivamente sobre el hombro de Brianne. Las tarjetas de acceso del hotel a juego que se le cayeron del bolso cuando cogió el teléfono. La forma en que evitaban el contacto visual, compensando en exceso su evidente intimidad. Tienen hasta el atardecer para marcharse, continuó Derek. El personal de seguridad los escoltará si es necesario. Trevor se levantó lentamente. Su mente ya estaba retomando los patrones metódicos que lo habían convertido en una leyenda en el Departamento de Justicia. Necesito transferir los archivos de mis clientes. Ya lo tengo controlado, lo interrumpió Brianne. Derek ya manejaba la mayoría de tus cuentas. Otra mentira. Otro patrón. Trevor asintió y salió, no sin antes notar el alivio genuino que se dibujó en sus rostros. Llevaban meses planeándolo. Esa noche, mientras Trevor recogía sus pertenencias de la oficina que compartían en casa, descubrió el verdadero alcance de su traición. Escondidos en el cajón del escritorio de Brianne había documentos que transferían sus acciones de la compañía a Derek, falsificados con la firma de Trevor. Sus cuentas bancarias personales habían sido vaciadas sistemáticamente durante los últimos 6 meses, pequeñas cantidades, nada que activara alertas, pero lo suficiente como para dejarlo casi en la ruina. Pero el descubrimiento más cruel estaba en la caja fuerte de su dormitorio: correos electrónicos impresos entre Brianne y Derek de 2 años atrás. No solo planeaban su fin profesional, sino que se reían de ello, se burlaban de su dedicación al trabajo, de sus patéticos intentos de romance, de su naturaleza confiada. «Trevor es tan predecible», decía un correo electrónico. «Nunca lo verá venir. El pobre contable forense cree que todo sigue en las reglas». Trevor Mills había pasado 2 décadas desmantelando criminales siguiendo su dinero, sus mentiras y sus errores. Ahora, sentado solo en la casa que había comprado para su esposa infiel, comenzó a planear algo mucho más complejo que cualquier caso en el que hubiera trabajado. Abrió su portátil y empezó a escribir, moviendo los dedos con experta eficiencia sobre las teclas. Al amanecer, había creado 17 identidades digitales distintas, cada una con sus propios perfiles en redes sociales, historiales laborales y calificaciones crediticias. Había establecido empresas fantasma en 3 estados y abierto cuentas en bancos especializados en privacidad. El viejo Trevor Mills, el esposo confiado, el socio leal, murió esa noche.
Lo que surgió en su lugar fue algo mucho más peligroso, un hombre que no tenía nada que perder y todas las habilidades necesarias para destruir a quienes lo traicionaron. 3 meses después, Derek Hoffman estaba viviendo su mejor vida. La empresa prosperaba bajo su liderazgo. Brianne había solicitado el divorcio y se mudó con él. Trevor aparentemente había desaparecido sin oponer resistencia. Derek siempre sospechó que su excuñado era débil. Esto lo demostró. ¿Otra cena de celebración?, preguntó Brianne, deslizándose en el asiento del copiloto del nuevo Porsche de Derek. Lucía radiante, con el tipo de vestido caro que la nueva fortuna de Derek podía permitirse. ¿Por qué no? Mills y Hoffman acaban de conseguir el contrato más grande de nuestra historia, dijo Derek, saliendo del estacionamiento del centro, sin prestar atención al hombre que los observaba desde el otro lado de la calle. Trevor había pasado esos 3 meses convirtiéndose en otra persona por completo. Se había dejado crecer la barba, había perdido 9 kilos mediante entrenamientos obsesivos y había adoptado el tipo de estilo caro e informal que le permitía integrarse a la élite empresarial de la ciudad. Lo más importante es que había estado aprendiendo todo sobre las nuevas vidas de sus objetivos. Derek era arrogante e impulsivo, exactamente el tipo de hombre que caería en la manipulación adecuada. Brianne era más codiciosa de lo que Trevor se había dado cuenta y constantemente presionaba a Derek para que tomara riesgos mayores y hiciera movimientos más audaces. Juntos, estaban perfectamente posicionados para la destrucción. El teléfono de Trevor vibró con un mensaje de texto de Marcus Chun, una de sus identidades digitales. Acuerdo confirmado. Chun Industries está lista para firmar un contrato de $2,3 millones. Sonrió y reenvió el mensaje al teléfono laboral de Derek. En cuestión de minutos, Derek respondió a la llamada, su voz prácticamente vibraba de emoción. Señor Chun, acabo de recibir su mensaje. ¡Qué momento tan oportuno! Sí, respondió Trevor. Su voz estaba perfectamente modulada, con un ligero acento que había estado practicando. He oído hablar muy bien de su empresa. Un crecimiento impresionante. Durante la semana siguiente, Trevor, como Marcus Chun, ofreció contratos cada vez más lucrativos a Derek y Brianne. Cada operación requirió mayores inversiones iniciales, mejor espacio de oficina, equipamiento más prestigioso. Derek pidió prestado contra los activos de la empresa para financiar la expansión, mientras que Brianne lo presionó para que avanzara más rápido. Tenemos que aprovechar el momento, repetía sin saber que Trevor estaba grabando cada conversación con el equipo de vigilancia que había instalado en el coche de Derek durante un encuentro casual en un aparcamiento. Pero la venganza de Trevor fue más sofisticada que una simple manipulación financiera. Los había estado estudiando, aprendiendo sus inseguridades y deseos más profundos. Derek quería desesperadamente ser visto como un hombre de negocios legítimo, no solo como alguien que se había casado y había alcanzado el éxito. Brianne ansiaba estatus social y lujo por encima de todo. Trevor les dio a ambos exactamente lo que querían. Luego, poco a poco, empezó a quitárselo. La primera grieta apareció cuando de repente Industrias Chun se volvió difícil de alcanzar. Las llamadas telefónicas no fueron contestadas. Las reuniones se pospusieron. Los contratos prometidos parecieron evaporarse. Derek estaba cada vez más frenético tras haber sobreextendido a la empresa basándose en los acuerdos inventados de Trevor. Algo anda mal, le dijo Derek a Brianne una noche, con la voz tensa. Chun no me devuelve las llamadas. Y el banco está haciendo preguntas sobre nuestras solicitudes de préstamo. Trevor observó desde su apartamento alquilado al otro lado de la calle cómo peleaban en su sala de estar, la misma sala donde una vez había compartido tardes tranquilas con la mujer que amaba. Pero ese hombre ya no estaba, reemplazado por alguien que no sentía nada más que una fría satisfacción a medida que su plan se desarrollaba. La segunda fase comenzó cuando Trevor introdujo la competencia en sus vidas. Usando otra identidad, Rebecca Martínez, una hermosa capitalista de riesgo, se acercó a Derek en una gala benéfica y expresó su interés en adquirir empresas de seguridad en dificultades. Me interesan especialmente las empresas con desafíos de liderazgo, dijo Trevor, con la voz sensual de Rebecca, tras pasar semanas perfeccionando su personalidad mediante entrenamiento vocal. Técnicas de coaching y método de actuación que había aprendido en línea. A veces, sangre nueva es exactamente lo que una empresa necesita. La paranoia de Derek estalló.
Acusó a Brianne de filtrar información de la empresa. Ella lo acusó de sabotear su relación por negocios. Ambos comenzaron a tomar medidas para protegerse mutuamente. Trevor alimentó sus sospechas con pistas anónimas, pruebas falsas y coincidencias cuidadosamente orquestadas. Al cuarto mes, estaban en guerra, su relación se desmoronaba bajo el peso de la desconfianza mutua. Derrick había contratado a un investigador privado para que siguiera a Brianne. Brianne había consultado en secreto con un abogado sobre cómo proteger sus bienes. Ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban bailando al son de la coreografía de Trevor. La brillantez de la venganza de Trevor no residía solo en su complejidad, sino en su inevitabilidad. No los estaba destruyendo con planes elaborados ni coincidencias imposibles. Simplemente estaba amplificando sus peores impulsos, hasta que se destruyeron a sí mismos. Pero Derrick y Brianne no se rendirían sin luchar. Cuando finalmente se dieron cuenta de que alguien los estaba manipulando, dirigieron su furia combinada hacia la búsqueda de su torturador. Y Trevor Mees, a pesar de toda su cuidadosa planificación, estaba a punto de descubrir que los animales acorralados eran los más peligrosos de todos. «Tiene que ser Trevor», dijo Brianne con la voz fría y segura. Se sentó frente a Derek en lo que una vez fue su restaurante favorito, y ahora se sentía como territorio neutral en su guerra. ¿Quién más nos conoce lo suficientemente bien como para hacer esto? Derek había envejecido años el último mes. El estrés de luchar contra el intento hostil de adquisición de Rebecca Martínez, mientras lidiaba con el desastre de Industrias Chan, lo había dejado con los ojos hundidos y desesperado. Pero Trevor es débil. Salió corriendo como un perro asustado. No, negó Brianne con la cabeza. Nunca lo conocimos realmente. Piénsalo. Pasó 20 años cazando criminales para el gobierno. Sabe cómo destruir a la gente. Su reconciliación fue temporal, basada en el odio compartido más que en el amor. Pero fue suficiente para hacerlos peligrosos. Derrick contrató a un equipo de ex agentes del FBI para rastrear a los esquivos Marcus Chun y Rebecca Martínez. Brianne usó sus conexiones legales para investigar los registros financieros de Trevor, buscando cualquier rastro de su nueva identidad. Trevor observó cómo se desarrollaba la investigación desde su distancia cuidadosamente construida, admirando su tenacidad, incluso mientras se preparaba para la fase final. Había anticipado este momento, cuando dejaran de pelearse y centraran su atención en él. Era justo lo que había estado esperando. «Necesitamos eliminar los puntos débiles», susurró Trevor, haciéndose eco de las palabras de Derrick de aquel terrible día en la sala de conferencias. «Estás fuera de la empresa. Acepta tu fracaso y vete». El recuerdo todavía ardía, pero ahora alimentaba algo mucho más destructivo que el dolor. Trevor se había convertido en algo que ni Brianne ni Derek podían comprender. Un hombre que había aprendido a utilizar su propia destrucción como arma. La trampa que Trevor preparó fue hermosa en su simplicidad. Con información recopilada durante meses de vigilancia, orquestó una reunión entre Derek y un hombre llamado Víctor Reeves, supuestamente un cliente adinerado interesado en servicios de seguridad personal. La reunión se programó para un almacén en el distrito industrial, elegido específicamente por su aislamiento y propiedades acústicas. Derek llegó esperando una oportunidad de negocio. En cambio, encontró a Trevor Mees sentado tranquilamente en una mesa de metal, rodeado de cajas con pruebas que documentaban cada aspecto de la traición de Derek y Brianne. «Hola, Derek», dijo Trevor, sin el cariño que antes tenía para la familia. «¿Te sorprende verme?» La mano de Derrick se movió hacia su chaqueta, pero Trevor levantó un control remoto. «No lo haría. El edificio está lleno de explosivos suficientes para arrasar media manzana. Muy ilegal. Totalmente irrefutable. Pero claro, ya no me preocupa la legalidad». «¿Estás loco?», susurró Derek, pero sus ojos ya estaban escaneando las cajas de documentos, reconociendo extractos bancarios, impresiones de correos electrónicos y fotografías que podrían destruirlo. «¿De verdad? Repasemos. Me robaste mi empresa. A mi esposa. Y casi $300,000 de mí. Relatos personales. Falsificaste documentos legales, cometiste adulterio y te reíste de ello por escrito». Diría que mi respuesta ha sido notablemente proporcionada. Trevor se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la mesa, con movimientos depredadores. «¿Sabes lo que te enseñan 20 años de contabilidad forense, Derek?
Que todos se creen más listos de lo que son. Tú y Brianne cometieron 17 delitos distintos, dejaron huellas digitales en 12 bases de datos diferentes y crearon pruebas suficientes para condenarlos a ambos a 30 años de cárcel. El teléfono de Derek empezó a sonar, el mismo patrón que había obligado a Trevor a irse de casa meses atrás. Pero esta vez, las llamadas no eran del IRS ni del FBI por casualidad. Al día siguiente, sus teléfonos explotaron con 89 llamadas del IRS y el FBI. Antes de irme del estado, sonrió Trevor, completando por fin la frase que lo había atormentado, porque les envié todo, cada documento falsificado, cada transacción fraudulenta, cada prueba de tus crímenes. Deberían estar llegando al apartamento de Brianne ahora mismo. Derek se abalanzó, pero Trevor estaba listo. 2 años de entrenamiento físico obsesivo habían transformado al afable contador en algo más duro, más rápido y más peligroso. Derek golpeó el suelo de cemento con fuerza y empezó a sangrar por la nariz. Verás, Derek, tenías razón en una cosa, estoy eliminando los puntos débiles. Pero no entendiste quiénes eran. El teléfono de Trevor vibró con un mensaje de un asociado. Paquete entregado. Queda bajo custodia. Se recomienda salida inmediata. Brianne ya está bajo custodia federal, anunció Trevor con indiferencia. Las pruebas que presenté muestran un patrón de fraude financiero que se remonta a 3 años, tiempo suficiente para anular sus acuerdos de inmunidad y congelar todos sus activos. La casa, los autos, las cuentas en el extranjero que creían que desconocía, todo ha desaparecido. Derek se puso de pie con dificultad. Una furia desesperada reemplazó su confianza anterior. No puedes hacer esto. Lucharé. Te demostraré que nos tendiste una trampa. ¿Con qué? ¿Con las grabaciones de vigilancia que he estado recopilando? ¿Con las grabaciones de audio de tu planificando mi caída? ¿Con el rastro digital que muestra cómo se crearon Marcus Chun y Rebecca Martínez? Trevor se rió, un sonido desprovisto de calidez. Derek, he pasado meses asegurándome de que cada paso que des solo te enrede más en la red. La puerta del almacén se abrió y entraron 2 hombres. No eran agentes federales, sino socios contratados por Trevor. Contratistas militares especializados en problemas que requerían soluciones informales. Tienes una opción, dijo Trevor, mirando su reloj. Opción 1. Salir de aquí y pasar los próximos 20 años en una prisión federal, viendo a Brianne hacer lo mismo. Opción 2. Desaparecer por completo, nueva identidad, nueva vida. Pero no volver nunca, no contactar nunca con nadie de tu antigua vida y no volver a contradecirme nunca más. Los ojos de Derek iban de Trevor a los hombres armados. ¿Qué pasa con Brianne? Brianne tomó su decisión cuando me traicionó. Irá a prisión, Derek. La única pregunta es si te unes a ella o empiezas de cero en algún lugar lejano. Derek Hoffman, el hombre que una vez estuvo en una sala de conferencias y declaró que Trevor Mills era un fracaso, salió de ese almacén destrozado y derrotado. En cuestión de horas, desapareció de la ciudad, dejando atrás solo deudas y desgracia. Trevor se quedó solo en el almacén vacío, rodeado de las pruebas de su elaborada venganza. Su teléfono mostraba 89 llamadas perdidas de Brianne, súplicas desesperadas, amenazas, intentos de negociación. Las borró todas sin escucharlas. A la mañana siguiente, Trevor Mills dejó oficialmente de existir. Abordó un avión usando una de sus identidades cuidadosamente elaboradas, con destino a un país sin tratado de extradición y con un clima propicio para empezar de cero. En su bolso de mano había documentos que establecían la propiedad de varias empresas internacionales, todas financiadas con los activos que había recuperado sistemáticamente de Derek y Brianne. Había aprendido algo importante durante sus meses de planificación: la venganza no se trataba de destrucción, sino de justicia. Y Trevor había descubierto que la justicia era algo que él sabía impartir excepcionalmente bien. Los puntos débiles habían sido eliminados. Pero a diferencia de la rudimentaria comprensión que Derek tenía de la frase, Trevor había identificado las verdaderas debilidades: la confianza, el perdón y la ingenua creencia de que otros compartían su brújula moral. Trevor Mills nunca volvería a cometer ese error. Y ni Derek Hoffman ni Brianne Mills tendrían jamás la oportunidad de traicionar a nadie más. El avión despegó en un cielo matutino despejado, llevando a Trevor hacia un futuro construido sobre las cenizas de su pasado. A sus espaldas, en un tribunal federal,
Su exesposa aprendía que algunas traiciones tienen consecuencias para toda la vida. Trevor sonrió y pidió una bebida. Los débiles habían desaparecido. Lo que quedaba era algo mucho más peligroso, un hombre que había aprendido que la única persona en la que realmente podía confiar era él mismo. Línea final, para el final de YouTube. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal, me ayudaría mucho.